Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. El día de hoy vamos a continuar con nuestro curso de Cálculo 1 para la Facultad de Ciencias, pero este es un curso abierto, o sea, no es nada más exclusivo. Vemos los materiales que se ven en el temario de la Facultad de Ciencias, pero eh, no es privativo de nadie el conocimiento. Es, lo que corresponde el día de hoy es tomar lo que ya vimos en los videos pasados con respecto a lo que son las sucesiones y todo esto que hemos definido en función de lo que es una sucesión, ¿sí? Y la convergencia y la divergencia la vamos a extrapolar. Pero antes de pasar a ese nivel vamos a ver todavía unos pequeños detalles de lo que hacen las sucesiones y en particular normalmente trabajamos mucho con sucesiones de la forma uno, 2, 3, 4, etcétera. ¿Sí? ¿Qué pasa con estas sucesiones? Bueno, esto y más es lo que vamos a trabajar en este video. Comenzamos. Ya en videos pasados, bueno, no en videos, en el video pasado trabajamos o más bien discutimos con respecto a lo que puede ser una sucesión y cómo la definimos también. A partir de ahí, hay sucesiones que en general son las que nos interesan, ¿sí? Pero cabe decir que hay muchas, como ya vimos en el otro video, hay infinidad de sucesiones que se pueden definir de muchas formas. Infinidad de formas. Pero en particular lo que vamos a trabajar hoy son sucesiones que de alguna forma son muy comunes en las presentaciones de cursos, en donde te hablan de una secuencia y estas secuencias lógicamente tienen una estructura en función de lo que es una sucesión que hace esto. 2, 4, 6, 8, 10 y así sucesivamente. ¿Esto qué va a implicar? Pues lógicamente que también lo podemos ver como un cuarto, un octavo, un dieciseisavo, etcétera, ¿sí? Siguiendo esta idea. ¿Qué es lo que estás notando aquí? Claro, por supuesto. Tenemos dos tipos de sucesiones. Una que va hacia arriba y otra que va hacia abajo. Es decir, cuando anoto y digo que va hacia abajo, es que esta va creciendo y esta va decreciendo, ¿sí? ¿Bajo qué condiciones se da esto? Vamos a definirlo de una vez. Como podrás notar, esta sucesión lógicamente va creciendo y en un orden de menor a mayor, ¿sí? Es la sucesión de los números pares que van 2, 4, 6, 8, 10, etcétera, y los podemos llevar así de dos en dos. Aquí tenemos, podríamos ponerle también, lo podríamos poner también de esta forma para que de alguna manera esté en correspondencia con el de arriba y que sea un medio, un cuarto, un sexto, un octavo, un décimo, etcétera, ¿no? Entonces son las fracciones que van decreciendo de alguna forma, no de alguna forma, que van decreciendo, ¿sí? Porque vamos de mayor a menor. Y es una sucesión que crece infinitamente, que decrece infinitamente, ¿sí? Y esta sucesión crece infinitamente. Ahora, ¿cuál es la correspondencia de estos términos? Veamos cómo los podemos enunciar. Si tenemos, en este caso, y decimos que este es
x1 o x0, x1, x2, x3, x4, etcétera. Y por el otro lado tenemos, vamos a ponerle y1, y2, y3, y4 y y5. ¿Qué es lo que estás notando? También que estamos asociando a cada uno de los términos un orden también. Lógicamente este orden ya se corresponde uno a uno, ¿sí? Como lo establecemos generalmente en los ejemplos que se ven comúnmente en un curso, ¿no? Pero ya sabemos que las sucesiones pueden ser de muchas formas, pero en particular este tipo de sucesiones las podemos manipular más fácilmente. Entonces, ahora, esta sucesión, esta, que va creciendo, ¿sí? La podemos observar que x1 es menor o igual que x2, x2 es menor o igual que x3 y x3 es menor o igual que x4, ¿no? Y lo podemos extrapolar a a xn, ¿sí? Donde tenemos xn menos 1 es menor o igual a xn y este es menor o igual al que le sigue, ¿no? A xn más 1. En el caso contrario, donde tenemos a y1 es mayor o igual que y2. Y así podemos seguirnos en y3, y4, etcétera. ¿Sí? Llegamos a yn-1 y este es mayor o igual que yn y así sucesivamente, ¿no? Donde y1 o y0, también lo podemos poner como y0, es el mayor de todos los términos, ¿no? La correspondencia que podemos encontrar aquí en ambos casos es que tenemos una sucesión que crece monótonamente y una sucesión que decrece monótonamente. Para esto entonces podemos dar la siguiente definición. Nuestra definición lo que dice es que dada una sucesión, ¿sí? 1. Es monótona creciente si para toda n mayor o igual que k se cumple que xn es menor o igual que xk con n y k en los naturales. Y por otro lado va a ser esta misma sucesión, bueno, no esta misma sucesión. Si esta sucesión es monótona decreciente, si para toda n mayor o igual que k se cumple que xn es mayor o igual que xk, con n y k en los naturales, ¿sí? Entonces, estas son las dos características de las sucesiones que estamos observando. Y aquí tenemos dos ejemplos. Los ejemplos que pusimos anteriormente, pues eran ejemplos también. Pero aquí tenemos otra clase de ejemplos donde tenemos n a la n, donde tenemos 1, 4, 27, 2, 56, etc., ¿no? Y por otro lado tenemos n más 1 entre n cuadrada, que sería 2, 3 cuartos, 4 novenos, 5 dieciseisavos, etc. La primera, lógicamente, es una sucesión creciente, monótona creciente, y esta es una sucesión monótona decreciente. Y es momento de ver otros aspectos de las sucesiones. Ya tenemos estas definiciones de lo que es una sucesión monótona creciente y monótona decreciente. Entonces vamos a aprovechar de una vez esta definición para dar otras dos definiciones, que serán las siguientes. Si, como pudimos observar, tenemos
el 2, el 4, el 8, el 10 y etcétera, ¿sí? Y nos fijamos en estos números, 2, 4, 8, 10, etcétera, todos los números pares positivos, ¿sí? De alguna forma podemos entender lo siguiente, que empiezan a partir del 2 y esto lo que me está dando es una pauta en donde lógicamente al ser creciente la sucesión, por un lado tenemos una cota. El 2 está acotando al resto de términos que van creciendo, ¿sí? Entonces, a partir del 2, todos los números se extienden hasta el infinito. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto lo que me está implicando simplemente es que el 2 es el primer término de la sucesión. Lógicamente, estoy pensando que sea la mínima cota superior. En este caso será cota inferior, ¿sí? Había dicho cota superior, perdón. Está acotada y es una cota inferior. Porque al ser el primer término e ir creciendo, entonces ese término se convierte en cota inferior. Si por el contrario es el 0 y tenemos el menos 2, menos 4, menos 6, menos 8, etcétera, ¿sí? Y tenemos el conjunto de los números pares negativos, ¿sí? Lo que estamos viendo por el otro lado es que este término es el último, ¿sí?, de una sucesión que vienen de menos a más, ¿sí? Porque recordemos que en este caso los negativos son cada vez más pequeños conforme nos vamos a hacer alejando, es decir, nos vamos alejando al infinito, ¿sí? Entonces al ir decreciendo estos decrecen en función del término negativo, ¿sí? No en términos de longitud como podemos entenderlo de otra forma, ¿sí? Estos decrecen en función del signo, ¿sí? Entonces, al ir decreciendo en función del signo, el conjunto de estos números, ¿sí?, que es una sucesión al final, también van a estar acotados. Y esta cota va a ser una cota superior. Ya definimos anteriormente que es una cota inferior y que es una cota superior. Entonces, lo que podemos ver aquí es que vamos a tener una definición que nos va a dar dos valores. El primero en referencia a las cotas inferiores y el segundo a las cotas superiores. Ya sabemos en este caso que como vimos en videos pasados sobre cotas inferiores y cotas superiores, que los números que se encuentran a la derecha de esta sucesión, ¿sí?, también van a ser cotas superiores y viceversa. Los términos que se encuentran de este lado de esta sucesión van a ser cotas superiores, perdón, cotas inferiores de esta sucesión, ¿sí? Estas no necesariamente deben de incluir todas sus cotas, ¿sí? Basta con que tengan una y sea la primera o la última la que nos indique si es cota superior o si es cota inferior, ¿sí? Vamos a poner nuestra definición. Continuamos. Nuestra definición dice lo siguiente. Vamos a tener una sucesión que es 1. Acotada inferiormente si existe una m en los reales, tal que para toda n en los naturales, m es menor o igual que xn, ¿sí? Y 2. Es acotada superiormente si existe m en R, ¿sí?, en el conjunto de los números reales, tal que para toda n en los naturales, xn es menor o igual que m. Y la definición que sale posterior a esto es que si una sucesión es acotada superior e inferiormente, entonces
es una sucesión acotada a secas, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que para para una sucesión que es acotada, ¿sí? Para toda n en los naturales existe m mayor que 0, tal que el valor absoluto de xn es menor o igual que m, ¿sí? Entonces, con esto ya tenemos, en este caso, 3 definiciones y vamos a proceder a ver lo que es algo más de las sucesiones. ¿Qué es lo que se desprende de una sucesión independientemente de si es o no acotada, ¿no? Vamos a ver. Dentro del contexto de una sucesión, vamos a ver una característica particular dentro de una sucesión. ¿Qué es lo que te quiero decir? Vamos a ver un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etcétera, ¿sí? Como podrás observar, pues te estoy poniendo la sucesión que va del 1 al infinito, o sea, todos los números naturales, ¿sí? Si no incluimos al 0, por supuesto. A partir del 1, yo puedo decir, bueno, ¿qué tal si me fijo en la sucesión que va del 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, etcétera? Y me fijo en la sucesión que va del 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, etcétera, ¿sí? ¿Qué es lo que estás notando aquí? Bueno, que de esta sucesión que estamos tomando, salen dos sucesiones. Una es la sucesión de los números impares y la otra es la sucesión de los números pares. ¿Sí? Ahora, ¿qué estamos tratando de dar? El concepto de subsucesión. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Es una sucesión que está dentro de otra y que podemos tomar y trabajar con ella, por supuesto. ¿Sí? A partir de aquí podemos observar si nosotros enumeramos, por ejemplo, esta, damos x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7 y x8. ¿Sí? A partir de aquí yo puedo redefinir estos términos, es decir, estos valores de la sucesión, que bueno son 1, 2, 3, pero en particular x1, x2, x3, x4, etc., de la siguiente forma. Porque si me fijo en este caso, en los números impares que están dentro de esta sucesión, pues puedo enunciarlos de la siguiente forma, que sea x, n1, ¿sí? x, n2, x, n3, x, n4, etcétera, ¿no? Por otro lado, yo puedo enunciar a estos términos, a los pares, como xk1, xk2, xk3, etc. De alguna manera, como podrás notar, estoy asociando a los términos de tal manera que los pares y los impares los estoy identificando con otros términos. En este caso, xn1, xn2, xn3, xn4. ¿Sí? Pero esto no necesariamente tiene que empezar del primer término. Podría yo empezar del tercero. ¿Sí? Y decir que xn1 sea 3. O que xn1 sea 5. ¿Sí? Agarrarme todos los números pares a partir del 5. Perdón, a partir del 6. O agarrarme todos los números impares a partir del 5. Podemos dar diferentes contextos de sucesiones
que sean subsucesiones de otra sucesión, ¿sí? Y a este conjunto le podemos extraer el conjunto de los números, la sucesión de los números primos que pertenecen a este conjunto, ¿sí? O la sucesión de los números primos que no son pares, ¿sí? El 3, el 3, el 5, el 7, el 11, etcétera, ¿no? Y de ahí podemos agarrarnos para sacar cualquier definición de subsucesión que nos sirva, ¿sí? Dependiendo de las características que queramos darle. Creo que con esto podemos establecer ya una definición para lo que es una sucesión y una subsucesión, ¿sí? Vamos a ello. De esta forma ya nuestra definición lo que va a enunciar es lo siguiente, que si tenemos una sucesión tal que, dados los términos n1, n2, n3, así hasta nk y sucesivamente de esa forma, en los números naturales, o sea, lógicamente estos términos están en los números naturales, donde para todo k en los naturales, si xnk está en el conjunto de los términos de la sucesión, ¿sí? Se llama entonces subsucesión de la sucesión xn a la sucesión xnk con k en los naturales, ¿sí? De esta forma ya tenemos 4 definiciones, las cuales nos van a permitir desarrollar un montón de propiedades que vamos a ver a continuación en el siguiente video. Con esto te dejo hoy y espero que te sea de provecho para los siguientes videos, porque los vamos a manejar. Todo lo que vimos hoy, todo lo que vimos en este video lo vamos a explotar en los siguientes. Cuídate y nos vemos en el siguiente video.